Muy buenos días, bienvenidos a esta plática del día de hoy, que es tecnología de oscilación para compactación de microcarpetas y terracerías. Mi nombre es Horacio Muñoz, soy especialista en temas de pavimentación de asfalto y compactación también de asfalto. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la aplicación técnica de la oscilación, las ventajas de la oscilación y también de los ámbitos de aplicación de esta tecnología. En las obras tenemos generalmente tres tipos de compactación que se utilizan comúnmente. La primera es la vibración. Ahí podemos ver una masa excéntrica que despega el tambor del piso. 50% del tiempo está en el aire y 50% está en contacto realmente con el piso, que es donde debería de estar. La segunda es el tema de la oscilación, que es la tecnología que vamos a hablar el día de hoy. Son dos masas excéntricas que giran a destiempo y genera unas fuerzas de cizallamiento, mismas que son las que van a ocasionar el acomodo de los materiales, no por impacto, sino por acomodo. Y la tercera, también que se ve mucho en el mercado, son masas dirigidas, ¿sí?, que generalmente son los compactadores manuales, que en México les llamamos bailarinas. Entonces son las tres opciones que generalmente se tienen en las obras, y vamos a caminar un poquito en el tema de la vibración. El sistema de vibración, y lo vamos a ver en este video, es el siguiente. Este es un tambor que está en vibración. 50% del tiempo está en el aire y 50% está en contacto con el piso. Se tiene en el interior del tambor, como lo vamos a ver en el video, masas excéntricas que están girando en el mismo sentido y están perfectamente sincronizadas. Ahí podemos ver las masas. Y ese movimiento es el que hace que el tambor se esté despegando del piso. Como pueden imaginarlo, la compactación es una compactación por impacto. En el caso de un tambor de oscilación, se tienen dos masas centrífugas excéntricas, muy similar al tema de la vibración. Sin embargo, las masas están desplazadas 180 grados una con respecto a la otra, están desfasadas. La rotación es sincronizada en el mismo sentido, ¿sí?, pero este movimiento giratorio hace un movimiento giratorio de avance y retroceso que se repite de forma alternada, de forma muy rápida. Vamos a ver entonces cómo funciona el tambor de oscilación en este video. ¿Sí? Si se dan cuenta, es un movimiento oscilatorio hacia adelante y hacia atrás muy rápido. Es un amasamiento. No se involucra ningún impacto sobre los agregados, sobre el piso. Se tienen las dos masas que están a 180 grados, están a destiempo. Eso hace que una intente levantar el tambor y la otra masa lo regresa al piso, de tal forma que el 100% del tiempo, ¿sí?, está el tambor en contacto con el piso.
Desde ese punto de vista, pues es un proceso con más productividad. Vamos a ver un poquito lo que son las exigencias y objetivos de la compactación en general. La compactación lo que está buscando es la reducción de vacíos, el mejoramiento del firme del suelo en su densidad, el obtener una alta calidad de plano tanto longitudinal como transversal, una óptima superficie con propiedades antideslizantes, un máximo grado de densidad en el menor tiempo posible. Es decir, llegar a las características de calidad en el costo óptimo. Aquí vamos a ver que en el caso de la oscilación va a ir cambiando su amplitud en tiempo real. ¿Cómo va a cambiar? En base al tipo de suelo que se esté compactando. ¿Sí? En la gráfica del lado izquierdo, arriba del lado izquierdo, se está graficando lo que es la amplitud de la oscilación, y en el eje de las X estamos hablando de si es un suelo blando, un suelo rígido o un suelo duro. Esa amplitud, cuando es un suelo blando, es una amplitud mayor. Cuando es un suelo duro, ¿sí?, tiene una amplitud menor. De tal forma que va variando en base al tipo de suelo que se esté encontrando. Esta oscilación o esta regulación de la amplitud es muy rápida, son milisegundos, menor a 10 milisegundos. Y no es por un medio electrónico, es simplemente física aplicada por la reacción que se tiene del tambor contra el piso. ¿Sí? Vamos a ver esta animación a través del cual, cuando tú encuentras un suelo blando, o en el caso de la parte de asfaltos, una carpeta en caliente, la amplitud es grande. Cuando encuentras un suelo frío un asfalto frío o un suelo duro, la amplitud se disminuye. Y esto es, como les digo, es completamente automático, no lleva un tema electrónico, sino es más bien por cuestión física. En el tema de los equipos de compactación, en ocasiones nos dicen los clientes: oye, ¿qué es mejor, la oscilación o la vibración? Y lo que nosotros les decimos es la combinación de los dos. Generalmente en los equipos, en uno de los tambores, en el delantero es un tambor vibratorio y en la parte de atrás un tambor oscilatorio. De tal forma que para ciertas aplicaciones la vibración será el proceso de compactación correcto, y en otras la oscilación será también la aplicación correcta, sobre todo cuando estamos hablando de obras urbanas. Vamos a ver el siguiente video para que vean un poco más a detalle el tema de los dos tambores. Como les decía, en el caso del frente es un tambor vibratorio, se levanta el tambor del piso, es una compactación por impacto, su masa excéntrica girando al mismo ritmo. Eso es en la parte frontal del compactador. Y pasamos al tambor trasero con un tambor oscilatorio. Ese tambor oscilatorio, como ya aprendimos, tiene también sus masas excéntricas que están girando a destiempo, desfasados 180 grados, con ese movimiento de vaivén, de avance y retroceso muy rápido. ¿Qué sucede
cuando comparamos la vibración con la oscilación. Cuando nosotros vibramos, es muy fácil percibirlo, lo puedes percibir hasta 20-25 metros. Cuando tú oscilas, lo dejas de percibir después de los 3 metros. ¿Qué ventajas tiene la oscilación en las aplicaciones? Son resonancias mínimas, es ideal en cercanías de construcciones rígidas, en puentes, en zonas urbanas donde hay edificios, donde hay instalaciones, donde hay ductos, ¿sí? Hay una reducción hay una reducción significativa de la emisión de los ruidos, y para el tema del operador hay un excelente confort para el operador. Imagínense un operador que está en un compactador vibratorio, después de todo un turno de trabajo, de estar con esa vibración en el equipo, bueno, pues puede ser bastante estresante para el operador, y también bastante estresante si existen edificios alrededor o casas en donde se está sintiendo esa vibración desde trabajo. ¿Qué ventajas vemos en la oscilación? Es una compactación respetuosa, se puede compactar con edificios, construcciones cercanas, transmite menos vibraciones al entorno, permite la compactación dinámica en entornos sensibles a las vibraciones, generalmente en zonas urbanas o en zonas donde hay ductos, incluyendo gasoductos, por ejemplo. Es un método de compactación óptimo en entornos urbanos, minimiza el peligro de dañar estructuras existentes y es ideal, por ejemplo, en puentes o sobre canales de abastecimiento y de comunicaciones. Yo recuerdo una obra hace unos 3 años en la Ciudad de México, en la zona de Polanco. Uno de nuestros clientes estaba haciendo la rehabilitación de una avenida que se llama Avenida Mazarik, en donde en esa avenida se tienen las tiendas de los productos más caros a nivel mundial. Está Porsche, está Mercedes-Benz, está Rolex, está Carolina Herrera, bueno, todas las mejores marcas están ahí. Y ellos tenían que compactar las bases. Y el principal miedo que tenían era que no se me vaya a romper un vidrio de alguno de los escaparates de la avenida y que le vaya a caer encima un Ferrari y me lo vayan a cobrar. Entonces, para ese tipo de obras donde estás en una obra urbana, y quizás ese es un caso extremo, para eso sirve el tema de la oscilación. Vamos a ver en este video, ejemplificado esa parte, estamos viendo en naranja la resonancia que tiene la vibración afectando su entorno, y ahorita cambia a oscilación, que es una resonancia mucho más centralizada, mucho más concentrada, sin afectar ni a las instalaciones abajo ni a los edificios. Ventajas de la oscilación, y vamos a estar viendo entre aplicaciones técnicas y ventajas. La vibración, por ejemplo, cuando nosotros vibramos, tenemos una mayor transmisión de vibraciones al entorno. Con la oscilación, una menor transmisión de vibraciones al entorno. Decimos que es una compactación respetuosa para el medio ambiente por el bajo nivel de ruido que reduce el estrés en el conductor, y gracias al nivel de vibración bajo, una influencia muy reducida en el confort de quienes viven en las inmediaciones. Es decir, no vas a tener el tema de que se le está cayendo el azulejo del baño de la casa de la señora que está enfrente porque estabas vibrando y se le está desprendiendo todos sus acabados. Cuando estamos utilizando vibración, el nivel de ruido es mayor, tanto para el operador como para las personas que están en los alrededores. Con la oscilación, el nivel del ruido es mucho menor. Decimos que para el conductor, la reducción de las vibraciones aumenta el confort en su conducción
y también el mismo operador percibe un bajo nivel de ruido. En el caso de las vibraciones, las vibraciones son más intensas, y en la oscilación las vibraciones son menos intensas. Entonces son el tipo de beneficios que se tienen. Para la misma máquina, ¿sí? En el caso de la oscilación tiene una vida útil más larga gracias a las menores cargas de vibración. Es más dócil la oscilación en los mismos componentes del compactador, de la máquina como tal. También, como ventajas de oscilación, tiene un amplio abanico de aplicaciones en la construcción de asfalto. En el caso de carpetas densas, carpetas modificadas con polímero, capas de rodadura con propiedades drenantes, ¿sí? Es una compactación respetuosa también con los diversos firmes del asfalto. A nosotros nos tocó hacer pruebas con oscilación en una microcarpeta de 2.5 centímetros de espesor, acomodando perfectamente los agregados, respetando sus propiedades drenantes y sin afectar en ningún momento la integridad ni de la carpeta ni de los mismos agregados. Entonces por ahí existen algunos conceptos que se van quedando en la industria de la construcción, en donde una microcarpeta o una carpeta no se debe de vibrar, tiene que ser nada más compactación estática. Bueno, pues utilizamos una compactación dinámica con oscilación para oscilar una microcarpeta con resultados bastante correctos. Aquí vamos a comparar los efectos de las diferentes resonancias que se obtienen. Del lado izquierdo de la gráfica, hasta 25 metros podemos percibir lo que es la vibración, son las gráficas en color rojo. Cuando nosotros vemos en el tema de la oscilación, a una extensión de 3 metros, lo que es la resonancia de la oscilación es muchísimo menor. Esto te da ventajas impresionantes para poder compactar dinámicamente en aplicaciones y en zonas que pudieran ser conflictivas. Por ejemplo, se hizo una compactación con oscilación en el puente Vilshofen sobre el río Danubio. Se colocó un sensor de resonancia en 2 dimensiones montado sobre una coladera, una tapa de canalización en el puente, y se midió el comportamiento. ¿Cuáles fueron los resultados de estas mediciones? Se hizo una medición con el motor prendido en modo de compactación estática, y esa es la gráfica que nosotros estamos viendo en este momento. Cuando nosotros cambiamos al modo de vibración, medida 5 metros antes y 3 metros después del punto de medición, este es el comportamiento de las resonancias. Comparado contra el modo estático, se puede ver una afectación o un incremento sustancial y peligroso en el tema de la vibración. Pero ¿qué pasa cuando se utiliza la oscilación? 5 metros antes también y 3 metros después, el tema de la resonancia es mínima. Se parece mucho más a un motor prendido en compactación estática que contra uno de vibración. Este desempeño de la oscilación en el tema de la resonancia es lo que le permite entrar a compactar en zonas donde la vibración no puede. Esos son algunos de los proyectos emblemáticos de la oscilación. Ya vimos el puente del Vilshofen, el puente Storenberg en Dinamarca y el mismo viaducto del Milenio, que es el puente con autopista más alto en el mundo, en Francia. También fue compactado con oscilación. Regresamos un poco a la aplicación técnica de la oscilación. ¿Cómo se comporta la vibración y la oscilación en la mezcla asfáltica?
En el caso de la vibración, es una compactación por impacto que te produce una segregación de los materiales, un asentamiento de la parte del mastique asfáltico. En la parte de la oscilación no ocurre ese fenómeno. Entonces, para el tema de las carpetas es mucho mejor el poder oscilar las carpetas sin afectar, como vemos, y obtener una segregación. Aquí vamos a ver en este video la diferencia de cómo es el comportamiento de los materiales. Ya nos vimos al tema macro, ahora vamos a ver el análisis de cómo se mueve el material. En el tema de la oscilación podemos ver que son esas fuerzas de cizallamiento que están acomodando a los materiales, ¿sí? No existe un impacto, sino es un acomodo. En el caso de la vibración, es un impacto, ¿sí?, seco sobre los agregados, y es por un aplanamiento del firme que puede ocasionar un rompimiento o una afectación en los agregados como tales. Cuando nosotros vibramos, deformamos la carpeta, o deformamos la base, o deformamos la terracería por los impactos de la vibración. Cuando nosotros oscilamos, no se deforma el piso. Esa es una de las características a favor de la oscilación. Tienes una superficie óptima, ¿sí? No tienes un disgregamiento o un asentamiento de los materiales. Tienes una mejor lisura, si se puede llamar así, y un cierre de capas sin irregularidades. Son varias las ventajas de la oscilación. Obtienes un perfecto cierre superficial. Das una textura realmente bastante correcta. Una de las aplicaciones en donde en específico la oscilación trae muchas ventajas es en la compactación de las juntas longitudinales. Recordemos que tenemos en la junta longitudinal frío a caliente. Tenemos, por ejemplo, en un bache, tenemos el piso anterior que está frío, se pone la carpeta en caliente para realizar esa pavimentación o esa repavimentación, y tenemos un material frío de un lado y caliente del otro. Entonces se puede hacer una perfecta unión sin ruptura de los agregados en la zona fría, que son los agregados que tendrían el mayor riesgo de daño. ¿Sí? Compactación perfecta de las zonas de transición o de las juntas longitudinales caliente y frío. Una compactación óptima y dinámica de las zonas de transición de las mismas juntas. No destruye el firme existente o la carpeta existente. Se obtiene una densidad óptima en la parte caliente, también en las zonas de unión, y tiene una unión duradera. Muchos de los temas del bacheo, incluso cuando se hace bacheo en caja, son las juntas. Si se pueden compactar esas juntas de forma correcta, por ejemplo, utilizando la compactación con oscilación, esa durabilidad de esos reencarpetados o de esos bacheos va a ser significativamente mejorada y con un desempeño muchísimo mejor. Vamos a ver en este video precisamente ese tema de la compactación de las juntas longitudinales. Entra el compactador, parte del tambor está en la zona fría y parte en la zona caliente. ¿Sí? Lo vemos más a detalle. Cuando nosotros vibramos en la zona fría, que es la zona del lado derecho, puedes tener daño en los agregados por los impactos. Del lado izquierdo, en la zona caliente, se va a llegar al nivel de densidad y de compactación correcta sin problema. Cuando utilizas la oscilación, llegas a la densidad correcta en la parte caliente, y en la zona fría no tienes mayor daño a los agregados.
pues es una tecnología que te permite la integración incluso de los agregados en las capas inferiores o los centímetros inferiores de la capa, a que se cierre completamente la parte caliente con la parte fría. ¿Cuáles son esos parámetros que determinan e influyen en los resultados de la compactación? El peso del rodillo del compactador, la temperatura del material y del medio ambiente, la amplitud de la oscilación, que ya vimos que es determinado por la temperatura del material o por qué tan blando o qué tan duro puede ser, la frecuencia de la oscilación y la velocidad de trabajo. En esta gráfica vemos con el tema de oscilación y de vibración cuáles son las temperaturas a las cuales se obtienen los niveles de compactación correctos. Por ejemplo, en esta gráfica, en la parte de abajo tenemos la temperatura de extendido desde 0 hasta 200 grados, y en el eje vertical tenemos el esfuerzo de los compactadores, de tal forma que arriba de los 100 grados, abajo de los 100 grados, tanto en la oscilación como en la compactación, empezamos a tener un mayor esfuerzo para llegar al nivel de compactación. Sin embargo, en la oscilación tenemos un esfuerzo menor. Vamos a ver la siguiente gráfica. Si nosotros compactamos con oscilación, vamos a tener una mayor ventana de operación en lo que se refiere a la temperatura. Vamos a tener más flexibilidad en la operación. ¿A qué vamos con esto? Con la oscilación no existe riesgo de desintegrar los agregados a temperaturas bajas, porque no hay un golpeteo contra la vibración. Los límites inferiores de compactación en base a temperatura con vibración y estático está entre los 100 y los 110 grados centígrados, con la oscilación entre 70 y 80 grados. Esto te permite tener una ventana de operación mucho mayor. Lo vemos también en esta gráfica. En vibración, ¿sí?, alrededor de los 100 grados tienes que dejar de vibrar, y en el tema de la oscilación puedes seguir oscilando hasta los 80 grados. Es decir, tienes una ventana de operación mayor. En México, y seguramente también en muchos países en América Latina, se tiene el paradigma de que las carpetas asfálticas no se pueden vibrar. Incluso existen especificaciones en donde te lo dice muy, muy directamente: no se pueden vibrar las carpetas asfálticas. En gran parte por el poder dañar los agregados. Pero con una compactación también dinámica, pero con oscilación, no dañas los agregados y puedes utilizarlo a temperaturas más bajas. Esto desde el punto de vista de operación y asegurar la calidad durante el proceso de tendido, es como un seguro del constructor para asegurar los niveles de compactación. Otra ventaja de la oscilación es evitar la formación de ondulaciones, que muchas veces se da por una compactación deficiente o por una vibración excesiva, y también la oscilación te va a dar una excelente planicidad longitudinal. No vas a tener esas deformaciones que ya vimos. ¿Qué pasa con el rodillo con vibración? Pues que tienes un impacto vertical sobre los agregados. El resultado es el peso del compactador más la vibración, que tienes una efectividad del 50% de efectividad por pasada. Y detengámonos aquí un poquito y ya entendamos este concepto. 50% de efectividad por pasada es porque 50% del tiempo el rodillo está en el aire. Por eso les llamamos pasadas completas, de ida y de regreso, porque el 50% del tiempo el rodillo está en el aire.
Cuando nosotros nos vamos a un rodillo con oscilación, en donde siempre está en contacto, no tienes una fuerza de impacto sobre los agregados, entonces es el peso del compactador más el proceso de oscilación, tienes un 100% de efectividad por pasada, porque el 100% del tiempo el rodillo está en contacto con el piso. Pero el tema de la oscilación no nada más se queda en las carpetas o en las microcarpetas. Yo creo que el caso extremo es el oscilar una microcarpeta, y el otro extremo sería poder llegar a oscilar una terracería o una base. Entonces se tienen compactadores terraceros que tienen una particularidad, que es que tiene en su tambor, tiene integrada tanto la vibración como la oscilación. Entonces, en el mismo tambor, en un solo tambor, tienes las dos tecnologías. Tienes la opción de vibrar y tienes la opción de oscilar. Vamos a ver el video para entender cómo funciona ese cambio o esa opción dual de vibración y oscilación. En este caso está oscilando, ¿sí? Movimiento hacia adelante y hacia atrás, muy rápido, muy concentrado, un amasamiento del suelo. Vamos a ver cómo las masas excéntricas están a destiempo, desfasadas a 180 grados. Está oscilando el tambor, y si nosotros queremos vibrarlo, se gira automáticamente una de las masas para que giren al mismo tiempo y generas la vibración. Entonces es una ventaja el tema de la oscilación, no solamente en carpetas asfálticas, sino también en terracerías o en el tendido de las bases. Muchas veces los compactadores terraceros, pues los que generan las mayores resonancias, porque generalmente son equipos pesados, es difícil o sería improbable que tuvieran un desempeño limpio en las zonas urbanas. Con esta tecnología de vibración y oscilación en el mismo tambor, podemos utilizar incluso compactadores terraceros en zonas urbanas, ¿sí? En centros, en el centro de las ciudades, al realizar estabilizaciones de suelos. Entonces, como que la utilidad de un compactador terracero se hace mucho más amplia con este tema de la oscilación también dentro de sus opciones. Ya lo habíamos dicho antes, igual para los compactadores terraceros, ahora podemos oscilar con un compactador terracero en zonas urbanas, cerca de estructuras rígidas, ¿sí? Y poder compactar de forma correcta, aún con instalaciones subterráneas, ductos, fibras ópticas y demás, electricidad. Y vamos a ver este video para ver también en un compactador terracero cómo se va modificando esa amplitud de la oscilación con una forma inmediata en base a los diferentes tipos de suelo que se va encontrando el compactador. La adaptación es inmediata, es milisegundos, ajuste instantáneo. Como les platico, en base a los diferentes tipos de suelo. Esto te da una flexibilidad tremenda, ¿sí? Por ejemplo, aquí otra vez el tema de la compactación por vibración. Puedes tener riesgos de que en los suelos, en las terracerías, en las bases, puedas estar dañando tus agregados por el impacto. Y con el tema de la oscilación tienes ese acomodo
con fuerzas de cizallamiento que no generan daños en los agregados. Entonces también para el tema de bases, para el tema de terracerías, para el tema del balasto, por ejemplo, también es importante este tema de la oscilación. Entonces puedes meter compactadores terraceros también en zonas urbanas, conductos, instalaciones subterráneas, agua, gas, sin mayor problema. Posteriormente, un poco más adelante, vamos a ver un caso específico de una compactación bastante crítica por temas de seguridad. Y es esta. Se hizo una prueba de compactación dinámica con oscilación encima de un gasoducto. Esta compactación, teníamos el compactador con oscilación y con vibración. Sin embargo, al existir el tema del gasoducto y el riesgo de seguridad pues inmediato y tangible que esto representaba, se hizo una medición de las resonancias que generaban la oscilación y cómo afectaba la tubería. Sin embargo, esa resonancia fue muy pobre, fue muy pequeña, de tal forma que se puso un sensor, ¿sí? Se fijó directamente el sensor en la estructura, en el tubo como tal, en el ducto, y se mide la velocidad de oscilación, la frecuencia y los movimientos del tubo en todas sus direcciones. Esto para ver cómo una compactación con oscilación podría llegar a afectar la integridad de la instalación del gasoducto. Se tiene ahí una foto de ya el compactador en su proceso de compactación a una distancia aproximadamente de 1.5 metros del punto de medición, y se mide la velocidad de las resonancias, siendo estas muy pequeñas, especialmente las pasadas transversales al mismo. ¿Qué se obtuvo? Bueno, pues la luz verde para la oscilación. Del lado izquierdo vamos a ver los requerimientos que se tenían, una especificación de una velocidad máxima de resonancia de 30 milímetros por segundo para evitar las fisuras en las soldaduras de los tubos del ducto, y el resultado que se obtuvo de la medición era de 1.8 a 8.9 milímetros sobre segundo, muy abajo de la especificación que se había, o del requerimiento que se había puesto, de los 30 milímetros sobre segundo. De esta forma se pudo autorizar la luz verde para la oscilación. El mismo protocolo de medición mostraba que la carga mecánica y la resonancia ocasionada por la oscilación del rodillo son muy o notablemente inferiores a lo requerido por las normas y las exigencias por la parte de la autoridad, en este caso en Alemania. Y en base a esto es muy factible el poder hacer compactaciones con oscilación, incluso en gasoductos, que se podrán dar cuenta ustedes que tiene un tema de seguridad bastante importante. Nosotros en México tuvimos un caso prácticamente igual. Cuando se hizo la autopista Durango a Mazatlán, hubo un tramo en donde pasaba un ducto de Pemex, de Petróleos Mexicanos, en donde en ese momento llegó la autoridad de Pemex y dijo: aquí no puedes compactar porque aquí pasa un ducto de nosotros. Se registró todo el requerimiento, se mostró toda la información que se había
recabado con este estudio que les estoy compartiendo, y en base a la información y a un procedimiento similar, se le pudo demostrar a Pemex que se tenía con la compactación con oscilación las ventajas técnicas y que estaban del lado seguro para poder compactar encima de sus ductos y no se tuvo mayor problema. Y si nos vamos un poquito ahora al ámbito de aplicación, se puede utilizar la compactación con oscilación en grandes proyectos, en autopistas, en circuitos de carreras, en aeropuertos. Es muy común ver compactadores en oscilación en pistas aéreas, en las calles de rodaje, en los aeropuertos. En México se utilizó compactadores con oscilación para la compactación de la carpeta asfáltica del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Fórmula 1. El requerimiento de la Fórmula 1 era muy claro: necesitamos compactadores con oscilación. Sus especificaciones eran bastante estrictas y se tuvo un desempeño realmente espectacular. Se puede compactar en puentes, encima de puentes, en rampas, en estacionamientos, en instalaciones subterráneas o estacionamientos subterráneos. Se puede compactar en zonas urbanas, en el centro de las ciudades, cerca de edificios históricos y en general cerca de estructuras sensibles a las vibraciones. Se puede compactar capas finas, capas de rodadura, microcarpetas, carpetas densas, carpetas tipo SMA, carpetas tipo Open Graded, en especial con asfaltos modificados con polímeros y con hule de llanta, que son carpetas asfálticas que generalmente son muy difíciles de compactar, tienen su complejidad bastante interesante y con una compactación con oscilación se logran excelentes resultados. Sobre todo porque con la presencia de polímeros y en condiciones climatológicas adversas, la temperatura de la mezcla asfáltica puede caer esa temperatura de forma dramática, y el tener un compactador con oscilación puede ser la diferencia entre poder compactar o tener que levantar ese tramo y volverlo a hacer. Se pueden compactar, como vimos, juntas longitudinales, juntas transversales, integrar perfectamente la parte fría con la parte caliente en esas juntas, alargar de esta forma el poder alargar el desempeño de ese reencarpetado o de ese bacheo. Podemos compactar sobre tuberías de gas, ya vimos gasoductos, de agua, de electricidad, compactaciones en las proximidades de instalaciones ferroviarias que no generan vibraciones que puedan estar afectando lo que son las vías, compactación en condiciones ambientales adversas, por ejemplo, con viento, con bajas temperaturas en el asfalto. En la Ciudad de México es crítico lo que es el tendido de carpetas o reencarpetados en la ciudad, ya que son generalmente o exclusivamente tendidos nocturnos en lo que son las vialidades primarias. Entonces empiezas a las 11 de la noche, terminas a las 5 de la mañana y necesitas llegar al porcentaje de compactación o de densidad en el menor tiempo posible bajo las condiciones de temperatura y climatológicas que te toquen. Entonces el tener como herramienta un compactador con oscilación te va a permitir hacer tendidos nocturnos con la mayor facilidad y poder hacer frente a esas condiciones de temperatura o de viento que puede estar afectando, ¿no? Pues esa es la tecnología de la oscilación. No me resta más que agradecerle su tiempo, su interés en este tema de la oscilación. Ahí están mis datos de contacto. Les repito mi nombre, Horacio Muñoz. Con esto doy por terminada la plática de oscilación y en este momento estaríamos abriendo
la parte de las preguntas para que puedan hacerlas llegar en este momento. Muchas gracias y que tengan buen día. Preguntas. La vez pasada me regañaron porque nada más estaba leyendo para mí las preguntas y hoy sí prometo leerlas todas y contestarlas. Permítanme. Pregunta de Agustín Farrera Aguilar: ¿todos sus equipos son oscilación 100%? ¿Los tienen combinados? Bueno, ya vimos en la plática que son combinados. Un tambor tiene oscilación y el otro vibración, y en el caso de los terraceros, pues la versión bio puedes tener las dos opciones en un solo tambor. Si se alcanza el grado de compactación necesario, va a depender de varios factores, José Santos, del peso del espesor de los materiales, si es asfáltico, si es una base. Existe una tecnología en HAM, que tenemos en HAM, que es un compactómetro. Este compactómetro va monitoreando, en el mismo compactador va monitoreando el nivel de compactación que está teniendo el proceso de compactación. Entonces eso le permite al operador llegar sin lugar a dudas a la compactación antes de que entre el laboratorio a hacer las pruebas de compactación. Entonces sí se llegan, pero depende de los materiales, si es una carpeta, una microcarpeta, una base, y va a depender también del peso de los compactadores. Diego Chin Cantún: para alcanzar el grado de envases hidráulicas, ¿es recomendable la oscilación? Sí, es recomendable la oscilación, y algo que me gustaría mencionarles es no es la oscilación en lugar de la vibración, es la combinación de las tecnologías, es oscilación y vibración, y con las dos puedes llegar a los niveles de compactación. Ojo, también hay que ver qué tipo de material, qué espesores, y como les platicaba, el tema del compactómetro, que les va a ayudar sin lugar a dudas a llegar a las compactaciones que se requieren. Elizondo: ¿cómo sacamos el número de pasadas respecto a la energía? Gracias. Pues mira, pues llegaré otra vez al mismo tema del compactómetro. O sea, mucho de esto es en base a la experiencia. ¿Qué es lo que tú como operador de compactadores, lo que te dan es un diseño de mezcla con un ensayo de laboratorio donde puedes ver el abundamiento, la compactibilidad del material? Y en base a eso el operador, pues en base a su experiencia, es algo bastante empírico, él ve el número de pasadas. Esa parte la respondemos muy bien con el compactómetro. Esa responsabilidad que se le da al operador, pues ya lo puedes ver en la pantalla que tiene el compactómetro, y visualmente el operador puede ir viendo en dónde ya llegó al nivel de compactación. Entonces el número de pasadas es en base ya a un instrumento ya de medición bastante efectivo. Manuel Andrade: el rodillo doble tándem HAM HD Plus 90 oscilación traen las dos opciones, vibración en el rodillo trasero y oscilación en el rodillo delantero. ¿Cuál es la recomendación a utilizar en microcarpetas con espesor de 3 a 4 centímetros? Si vas a hacer micros, o si vas a hacer un SMA o capas de rodamiento o capas de rodadura, como ya hicimos en México, te recomiendo que lo utilices en estático y en oscilación. Tuvimos un proyecto hace ya varios años en donde estuvimos oscilando una microcarpeta de 2.5 centímetros en una autopista de Capufe, casi llegando a la ciudad de Saltillo, en el norte de México. Se estuvo oscilando una microcarpeta. Interesante el diseño de la mezcla porque estaban utilizando escoria de fundición,
debido a que en la zona hay mucha piedra caliza y no es la mejor para microcarpetas. Entonces se utilizó escoria de fundición como agregado, triturado y cribado, y se utilizó un tema de oscilación y se tuvo un desempeño muy bueno, se llegó a la compactación sin problemas y no se afectó la integridad de la microcarpeta, al contrario, su textura se hizo bastante correcta. También Edsel Elizondo, la temperatura a la que opera suena bien, pero el material se compacta de forma correcta a temperaturas tan bajas. Aquí hay un tema interesante que es el tema de las normas. Generalmente una norma en México o en cualquier otro país, las normas van avanzando a una velocidad más lenta que la tecnología. Entonces la tecnología siempre va delante de las normas. Esto hace que se tenga que hacer un proceso de estar convenciendo a las dependencias y demostrándoles en las obras que compactando con oscilación a temperaturas menores puedes tener el mismo nivel de compactación. Otra vez, el mismo compactómetro te lo puede ir indicando. Entonces, la experiencia que se tiene a nivel mundial es que a bajas temperaturas se obtienen muy buenos niveles de compactación, se cumplen con las normas en los diferentes países. Entonces simplemente hay que realizarlo, evaluarlo aquí en México y demostrarle a las autoridades que a bajas temperaturas se pueden obtener buenos niveles de compactación. ¿Cómo influye el espesor de las terracerías en la elección de estos equipos? Bueno, pues a mayor espesor obviamente necesitas equipos más pesados. En el caso de terracerías tenemos desde un 3411 hasta un 3520, que es de más de 20 toneladas, en donde se puede, con toda esta gama de compactadores, se puede llegar a la compactación correcta. Pero es una relación lineal, a la mayor espesor pues necesitas obviamente equipos más pesados. Y si tienes la opción bio, pues puedes utilizarlo con vibración o con oscilación, dependiendo si puedes hacerlo si estás en una zona abierta, en una zona urbana. Miguel Chan, ¿el peso del rodillo puede afectar el espesor a compactar? Claro, o sea, si tú metes un rodillo demasiado pesado, puedes dañar la integridad de la carpeta o de la microcarpeta. Entonces sí es importante hacer esa relación. Diego Cruz Martínez, usando un compactador terracero solo con oscilación en zona urbana, ¿qué compactación promedio se han obtenido en una subrasante y con qué espesores logran la compactación requerida? Tendría que checar los datos, Diego, no tengo ahorita esa información que darte. Por favor, mándame un correo que apareció ahí al final de la presentación y con mucho gusto la información que tengamos te la hacemos llegar. Pero sí se han utilizado compactadores terraceros con oscilación en zonas urbanas y en donde generalmente los espesores de las diferentes capas son menores, y si hablas de obras municipales son mucho menores, ¿no? Pero no tengo el valor ahorita para dártelo, pero si me lo mandas con mucho gusto te lo contestamos. Carlos Manu León Rodríguez, ¿es recomendable para compactación de arcillas? Sí, sobre todo la oscilación, no tienes un problema de que vayas a romper la arcilla si es muy porosa o si es fácilmente afectable en su composición, no tiene mayor problema. Puedes hacer pruebas con estático, con oscilación y ver si con oscilación, pero seguramente no tendrás ningún problema. Sacramento Mendoza, allá le contestó a Carlos. Okay. ¿Existen ejemplos de contraste entre grados de compactación o obtención de módulos alcanzados entre ambas metodologías? Roberto, sí deben de existir, aunque son, como te has dado cuenta, aplicaciones muy específicas y bastante independientes. Pero mándame un correo, por favor, y si la información que tengamos, con mucho gusto te la hacemos llegar.
Para las microcarpetas tipo Kazaa con espesores de 3 centímetros se emplea la oscilación, sí, y lo hemos hecho en México sin mayor problema. ¿Cuánto tenemos todavía de tiempo? Una más. La oscilación es un amasamiento como un compactado de pata de cabra, no, es un amasamiento que va girando, oscilando el tambor, y es lo que te ayuda a estas fuerzas cizallantes que hacen que te dé el nivel de acomodo en el material. Se nos está acabando el tiempo. Por favor, las preguntas que tengan y no se puedan contestar, mándenmelas a mi correo electrónico. Les agradezco su atención. Nuevamente, en nombre de todos los que trabajamos en Construmar, que tengan una excelente tarde y un muy buen fin de semana. Gracias.